En las prácticas del curso, revisamos cómo es que se enciende un LED mientras un push button está presionado. Sin embargo, hay algo que debemos de entender de los push button, y es que todos los sistemas mecánicos meten ruido eléctrico. Esto se debe a que al momento en el que se cierra el circuito, el sistema realiza una especie de brinco. Este brinco puede generar problemas de código. Por ejemplo, al momento en el que se presiona el botón, aparecen lecturas fantasma, como si se hubiera presionado el push button varias veces, aunque no sea el caso. En esta práctica veremos cómo podemos eliminar este error mediante código. Para retirar el problema del ruido eléctrico, utilizamos lo que se conoce como un debounce. Como su nombre lo indica, quita este rebote o brinco de la señal eléctrica. Para que quede más claro, fíjate en la siguiente imagen. Puedes ver que al momento de presionar el botón, se genera una sección de picos que causan error al leer el estado verdadero del push button. Para quitar el efecto del brinco en un push button, vamos a utilizar la función millis. Esta función servirá como una especie de cronómetro, el cual se activará cuando exista un cambio de estado. Este cronómetro servirá para discernir si el estado del push button ha cambiado o no. Lo que este programa hace es simplemente esperar un cierto tiempo para eliminar el factor del ruido eléctrico, y así determinar que el cambio que se dio en el push button fue por una acción humana, y no por el ruido. En esta práctica utilizaremos los siguientes materiales: una protoboard de 400 puntos, un Arduino Nano, un LED, una resistencia de 330 ohms, un push button, una resistencia de 10 km y varios cables. Pausa el video para revisar el esquemático y las conexiones del circuito. Veamos el código necesario. Primero, vamos a declarar variables de tipo booleana. La primera, estado push, que es el estado actual del push button. Puede ser presionado o no presionado. Tenemos también último estado push, que es una memoria que nos va a indicar cuál fue el estado anterior al actual, que también puede ser presionado o no presionado. De igual modo vamos a declarar dos variables de tipo long: tiempo anterior rebote, que lo inicializamos en 0, y retraso rebote, que lo inicializamos en 50. El tiempo desde el último cambio del estado del push button será tiempo anterior rebote, mientras que el tiempo de retraso que vamos a utilizar para eliminar el ruido va a ser la variable retraso rebote. Al interior del void setup vamos a vincular cada uno de los componentes. El pin 4 será una entrada y la utilizaremos para el push button, mientras que el pin 3 será una salida y la utilizaremos para el LED. Al interior del void loop estaremos constantemente preguntando por la entrada del push. Esta la guardaremos en una variable que hemos llamado entrada push. En el momento en que hay un cambio de estado, vamos a comenzar a contar el tiempo. Por lo tanto, si la entrada push es diferente al último estado, implica que hubo un cambio del mismo. Por lo tanto, comenzaremos a contar el tiempo. En la parte de abajo hemos abierto otro if. Si es que el tiempo en el que se mantiene presionado es mayor al tiempo de rebote, significa que el cambio se debe a una acción humana y no al ruido mismo. Por lo tanto, al interior del if vamos a realizar una resta. El tiempo que ha transcurrido el Arduino energizado menos el tiempo anterior de rebote. Si esta diferencia es mayor al retraso de 50 milisegundos que nosotros hemos colocado en retraso rebote, entonces esto implica que el cambio de estado del push button se debió a una acción humana y no al ruido. Lo que sigue simplemente es determinar si el estado del push es alto, es decir, está presionado, vamos a encender un LED. Si no está presionado, es decir, el estado es bajo, vamos a apagarlo. Para eso utilizaremos Digital Write. No te olvides de que el pin 3 está asociado al LED y vamos a colocar High o Low, dependiendo si queremos encender el LED o apagarlo. Hasta el final del código, no debemos de olvidar guardar el estado que actualmente tenemos en la variable último estado del push, porque la siguiente iteración, lo que era el estado actual, pasa a ser el estado anterior. De este modo, lo único que estamos haciendo es esperar un cierto tiempo para así eliminar el ruido. Cuando terminas con el código, súbelo en Arduino y podrás revisar el resultado. Simplemente tienes que ver que si presionas el push button, el LED se enciende, y si dejas de presionarlo, el mismo se apaga.
Podrás pensar que esto tal vez no tiene demasiada lógica, pero debes de tomar en consideración que aquí estás eliminando el ruido directamente desde el software. Existen otras maneras de eliminar dicho ruido, por ejemplo, utilizando lo que se conoce como un Schmitt Trigger. Este Schmitt Trigger elimina el ruido asociado a cerrar un interruptor eléctrico, en este caso un push button, mediante acciones eléctricas, no por software. Otra manera de poder atenuar este ruido es utilizar un capacitor. El capacitor amortigua estos picos y puede así evitar que se detecten subidas y bajadas como si el push button se estuviera presionando rápidamente, aunque ese no sea el caso. Hemos terminado esta práctica del kit. Esperamos que haya sido de tu agrado y que puedas utilizarlo posteriormente en alguno de tus proyectos. Continuaremos subiendo más prácticas de este tipo usando los componentes del kit básico para mejorar el aprendizaje de electrónica y programación. De nuevo, si estás interesado en adquirirlo, te dejamos el link de nuestra tienda en línea junto con un cupón de descuento. También anexamos la lista de los componentes que vas a utilizar en la práctica. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenemos otros tutoriales que estamos seguros que te van a servir. Te ha hablado el equipo de Reboot y te desea feliz aprendizaje. Hasta el siguiente tutorial.